Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañer y hoy dentro del especial del Festival de Sitges de este año toca una review del film Confession of Murder, del director Jung Byung-il, director de La Villana, y que, aprovechando que se venía a presentar la película aclamada en Cannes, el festival ha decidido rescatar una de sus películas clásicas, ahora que sale esta semana en el mercado físico en España. Tras haber prescrito los crímenes que cometió, Lee Do-seok publica una autobiografía describiendo sus asesinatos al detalle. El detective Choi, que investigó su caso años atrás, vuelve para comenzar la persecución y Han Ji-soo, que ha perdido a su hijo a manos de Lee, promete venganza. Mientras tanto aparece otro asesino, sumergiendo las dudas sobre si Lee es el auténtico asesino en serie. Ante todo, desconocía esta película y justo este año se ha estrenado en Japón su remake y desconozco si es bueno o no, pero puede confundir a la hora de mucha gente que la esté buscando y lleve el mismo nombre, así que andaos con ojo, amigos del torrent. La que hablo es del año 2012. La película, he de ser sincero, no esperaba demasiada cosa, pero poco a poco pues fue ganándome. Ante todo, el director coreano sabe por dónde llevarte, de hecho tiene un giro final sorprendente que, a falta de un segundo visionado, dejamos como un buen giro de guión, puesto que no recuerdo uno similar, ni tan siquiera algo tan contundente. El director estuvo en Sitges presentándola en el Brigadoon y la verdad es que fue un hombre bastante majete, muy tímido, todo se ha dicho, pero que su presencia amenizó bastante la velada. ¿Tiene problemas además la película? Pues la verdad es que la falta de presupuesto diría que es lo poco que tiene de malo esta película. Igual el giro de guión, de haber estado mejor realizado, no generaría tantas dudas, pero bueno, no por ello es menos brillante. La película se estrena la semana que viene en Blu-ray gracias a Brigante Films. Y eso sí, un doblaje para aquellos que no les gusten los subtítulos no hubiera ido nada mal, amiguete. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,1, en Film Affinity ha conseguido un 6,4 y en Error de Record le vamos a dar un 7 porque es una película disfrutable, buena película, merece la pena pegarle un ojo ahora que la empresa debutante apuesta por ella. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.